Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy martes 29 de agosto del 2023, acabamos de terminar el directo en el canal, hemos estado casi 6 horas aquí junto a vosotros haciendo uno de los directos más largos que tenemos aquí en el canal, así que ahora hacemos un vídeo resumen porque después de haber acabado y finalizado el directo han pasado cositas aquí en el interior, así que vamos con ello. Bueno, de primeras ya sabes, tienen las aplicaciones que te pagan por andar, en este caso WeWard y Macadam, te lo dejo en la cajita de la descripción, y también te dejo el código de patrocinio para que tu comienzo en la aplicación sea un poquito más llevadera y tengas un pequeño extra de facilidad al principio. Y muy importante, importantísimo, canjear los pasos siempre antes de las 12 de la noche de todos los días, cada día tienes que canjearlos. Bueno, pues ya parece que a última hora han cesado los trabajos de mantenimiento en el césped, ya no hay ninguna máquina corta césped, ningún trabajador que la lleve, y sí he visto, sobre todo en la parte del fondo sur, que están empezando a marcar las zonas donde van a ubicar e instalar esas nuevas porterías en los dos fondos, tanto en el fondo sur como en el fondo norte, así que no os extrañe que en el día de mañana ya empiecen a pintar las líneas del terreno de juego. Así tenemos el verde, después de unos días que han estado pasando ese rodillo compactador, no han dejado tampoco de pasar las máquinas corta césped en todos los lugares del terreno de juego. Ya es otra cosa, mirad cómo se ha quedado el césped, el verde del Santiago Bernabéu, donde el sábado jugamos aquí contra el Getafe a las 4:15 y el lunes bajarán las bandejas al hipogeo para hacer las pruebas pertinentes con todo el sistema de mantenimiento del césped retráctil que hay en el invernadero. Bueno, pues aquí tenemos el fondo norte del estadio. Bueno, pues aquí tenemos el primer anfiteatro del fondo norte. Hoy la verdad es que se han ceñido a colocar esas mamparas en las correspondientes terrazas y balcones que conectan con estos palcos VIP que están entre el primer y segundo anfiteatro. Ahí podemos ver sobre todo en la parte central, ahí, y en la parte más cercana al lateral este, a falta de pocos días para que comience la liga aquí en el Santiago Bernabéu. Como podemos observar, ya están dando esos remates finales, esos acabados finales a los palcos que se van a habilitar. Segundo anfiteatro sin novedad alguna, SN, como dirían en alguna profesión que yo conozco. Subimos al tercer anfiteatro, hemos visto esta mañana a primera hora en el directazo que hemos hecho aquí en el canal cómo empezaban a colocar y a instalar estos asientos que conectan en la parte de la terraza de esta línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro, que como estamos viendo ya a última hora de la tarde, pues madre mía, como estamos viendo ya a última hora de la tarde, pues están completamente instalados. Obviamente, por el vídeo que vimos de Nuevo Bernabéu, no caben más de 2 filas en ese sector porque es muy delgadito, muy estrecho, y por lo tanto solo caben una fila de asientos. Y veremos a ver qué justos están en esa zona. Pero bueno, esa es la gran novedad que tenemos en el día de hoy, martes 29 de agosto, la colocación e instalación de esos asientos VIP en los mismos palcos, estas líneas de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro. De momento no han quitado las protecciones, esos plásticos protectores que poseen cada asiento. En la parte más superior del cuarto anfiteatro podemos observar cómo siguen con la colocación de estas vallas, supliendo a las antiguas del Clásic Bernabéu, que se ven bastante el exterior desde el interior, la verdad. Y ahí en la parte central tenemos movimiento todavía en toda esa zona. Ahora sobre todo están trabajando en la parte más cercana al Sky Bar de la Torre D, esta zona más cercana al lateral este. Ahí podéis ver cómo han ido despejando todo ese material, esas vallas blancas que estaban colocadas y posicionadas en la zona más alta del cuarto anfiteatro. Vamos a subir un poquito más, en este caso a la visera y la zona por donde discurrirá el paseo 360, ese skywalk aquí en el fondo norte, donde vimos cómo empezaban a colocar estas estructuras para el cerramiento en los laterales de la pasarela 360 o 360 grados, y faltaban por colocar unas pocas, sobre todo en la parte central,
y parece que siguen faltando. Debe ser que siguen trabajando en esa zona, es por eso que no pueden colocar más. Pero bueno, básicamente en la zona norte está prácticamente terminado todo ese trabajo. Vámonos a la esquina del fondo norte con el lateral este Skybar, que han empezado a revestir con ese recubrimiento final. Vimos cómo colocaban esos paneles de forma frontal en la parte inferior, en la parte superior, como podemos observar, aún faltan por colocar esos paneles de recubrimiento final, y en el lateral ahí podemos ver que está al descubierto, por lo tanto tienen que seguir operando en toda esa zona. En la parte inferior, esos acabados finales que, como podemos observar, pues ahí están con servicios todavía de mantenimiento. Ahí están las luces encendidas, imagino que están en el interior haciendo pruebas, pero esta gran estructura que tenemos en la esquina del fondo norte con el lateral este pues no va a estar disponible hasta, yo creo que por lo menos octubre o noviembre. Pantalla del vídeo marcador 360 que tenemos en el fondo norte. Ya sabéis que no ha dado tiempo en verano a estructurar para el soporte de las mismas pantallas del vídeo marcador 360, por lo tanto, hasta que no nos adentremos en la temporada no veremos cómo siguen colocando más estructura y por lo tanto más pantallas en los laterales, en las cerchas de rodadura y en las propias esquinas, que por cierto, la esquina del lado sur con el lado este aún está diáfana, faltan por colocar esas estructuras blancas, y también en la parte norte faltan por colocar algunas piezas todavía. Ahí lo podemos ver, como no se ha conectado todavía la parte norte con la parte este. Hoy también nos hemos encontrado la cubierta totalmente recogida, la zona norte y la zona sur, que ayer vimos cómo la abrían hasta prácticamente la mitad. Siguen con las pruebas y veremos a ver si el sábado al final nos dejan totalmente desplegadas estas cerchas del lado sur, para que a la gente que esté en el lateral este no le moleste el sol, porque jugamos a las 4:15 y por lo tanto el sol cae en esta zona más o menos, los rayos de sol inciden en esta dirección y afectaría, como estamos viendo ahora mismo, al lateral este. Y afecta ahora porque no están las cerchas del lado sur desplegadas. Así que antes he sacado una foto para saber cómo nos vamos a encontrar el Santiago Bernabéu el sábado a las 4:15 de la tarde, y os lo voy a enseñar si me deja el móvil. Y así nos encontraremos el Santiago Bernabéu el sábado si las cerchas no están desplegadas, ni las del lado norte ni las del lado sur. Obviamente esa nube es posible que no esté, porque pasarán 3 días, no se va a quedar la nube ahí toda la vida, pero así es como más o menos nos encontraremos. Bueno, más o menos no, nos encontraremos el Santiago Bernabéu si, repito, no han desplegado las cerchas. Es decir, 4:15 dará el sol en la zona de la grada baja y grada alta del lateral este, primer anfiteatro, y grada baja y grada alta del fondo norte y primer anfiteatro. Ahí es donde dará el sol este sábado, así que esperemos que saquen la visera sur, como dijo Nuevo Bernabéu, que estaban planteándose y pensándose. Bueno, aquí tenemos movimiento en la grada alta del fondo norte, y es que acaban de instalar ese cartel informativo para que la gente sepa dónde están los servicios, para que la gente sepa dónde está el bar, y estaban cortando en esos precisos instantes. No he llegado a captar, no me ha dado tiempo, pero estaban cortando las bridas sobrantes, que ya sabéis que gracias a ese material es donde instalan ese cartel. Seguimos viendo cositas. Una paloma. Vuelven las palomas, vuelven las palomas. Antes he visto un montón de palomas en este punto del terreno de juego. Bueno, siguen con las pruebas en el anillo LED. En este caso están aquí en el fondo norte. Vamos a ver si están encendidos también en el resto del estadio. Sí. Están haciendo pruebas. Siguen con las pruebas en el anillo LED. Ahí podemos ver pues básicamente todos los programas que tienen en el interior. Imagino que será la zona de la UCI, que es donde controlarán el funcionamiento del anillo LED, videomarcador 360 y demás iluminación que tendrá el estadio. Imagino que si no han hecho pruebas en las pantallas del videomarcador 360 que tenemos instaladas en los dos fondos, es porque no vamos a tener operativas en este caso esas pantallas que corresponden al videomarcador 360. Creo que al 99%
si habilitarán y encenderán el anillo LED. De momento esto está en duda. Hoy la verdad que cuando hemos entrado al interior nos hemos encontrado todos juntos la grada abatible completamente cerrada, abatida como la función de la misma. Y es que yo pensaba que iban a empezar a limpiar los asientos de esta grada abatible porque mirad, están totalmente blancos del polvo generado este verano en las obras, pero luego lo han vuelto a subir isofacto, lo han subido súper pronto y sigue a estas horas de la tarde completamente abierta. Bueno, vamos a pasar a ver la zona de los banquillos. De momento no hay grandes novedades respecto al día de ayer. Sí vimos en el día de ayer antes de ayer, cómo pintaban esas líneas del área técnica de los entrenadores, del área local y área visitante. De momento en la zona de los banquillos, como digo, no hay ningún tipo de novedad. Los asientos en la zona VIP intermedia entre los banquillos y el palco de honor. En estos días veremos cómo instalan las pantallas en la parte del cabezal de los mismos asientos y que no os extrañe que al final esas cajas que están amontonadas y acopiadas alrededor de esos asientos sean las propias pantallas. Bueno, seguimos viendo el palco de honor. La verdad que van a contrarreloj. Mira todos los trabajadores que hay, son prácticamente las 7 de la tarde y tenemos ahora mismo un montón de trabajo en esa zona porque básicamente siguen yendo muy justos para la realización de todos esos trabajos en todo ese lugar, que por cierto en la parte superior acaban de encender el anillo LED de nuevo. Oye, imaginad ahora mismo que encienden las pantallas del videomarcador. Buah, me quedaría fascinado. Bueno, lo que estaba diciendo, vimos cómo empezaban a pintar en este caso el pladur, el techo que han ido colocando estos días del palco de honor. Vimos cómo pintaban de negro esa zona, pero de momento no han llegado a pintarlo todo y falta ese pequeño sector todavía por completar. Vamos a ver la zona de tribuna que hemos visto al principio en el directo, cómo han empezado a colocar los nuevos asientos. Ahí lo tenemos con los plásticos protectores, y si seguimos yendo hacia la derecha tenemos esa parte de tribuna más cercana en el lado norte al palco de honor. Vemos cómo han empezado a colocar en las filas de abajo sobre todo unos soportes para la instalación de los nuevos asientos. Y si nos vamos a la zona sur, esa parte de tribuna, pues vemos que está totalmente imprimada y pintada, pero no veo que se asomen o que estén colocados esos soportes para los nuevos asientos. Así es como tenemos ahora mismo esta zona del lateral este. Bueno, subimos un escalón más, en este caso nos vamos al primer anfiteatro del lateral este. Seguimos viendo esos nuevos asientos totalmente colocados. Vimos cómo desprotegían de ese plástico protector, y en la parte central también colocaron los nuevos asientos VIP. Estoy fijándome en las palomas que han vuelto y hay un trabajador que está asustándolas, espantándolas también. Y lo dicho, bueno, pues primer anfiteatro lateral este, nuevos asientos totalmente desprotegidos, y como vemos en la parte superior esa línea de palcos que no estará habilitada para el primer partido, y veremos a ver si estará para octubre o noviembre más o menos. Segundo anfiteatro, aún falta algún que otro sector por colocar los nuevos asientos, pero va bastante avanzada. Obviamente va a estar disponible para el primer partido de liga aquí contra el Getafe. Y también lo que han estado haciendo en el día de hoy es colocar esas barandillas alrededor de esos vomitorios que tenemos en el segundo anfiteatro. Ahí lo tenéis. Esos son los trabajos que hemos visto estos últimos días y estos últimos vídeos en este segundo anfiteatro del lateral este, donde obviamente van a llegar sin ningún tipo de duda. Vamos a la parte más sur, que antes me he fijado que estaban colocando esos asientos en esos huecos que faltaban por colocar, y básicamente yo creo que ya hoy pueden terminar de colocar, al menos de forma provisional hasta que los anclen, esos asientos en la parte sur del segundo anfiteatro. También podemos ver cómo han ido colocando esa lona blanca para tapar esa antigua zona de la zona de prensa, tanto en la parte central como en la parte sur y norte. Así que estas son las lonas que tendremos los primeros partidos de liga aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. No habrá lona en el fondo sur, pero sí tendremos estos plásticos en los palcos que no han llegado a tiempo del nuevo Bernabéu. Parte superior, tercer anfiteatro, ya sabéis
que teníamos todos los asientos. Básicamente lo que han estado haciendo es colocar las mamparas en esas guías que faltaban por colocar y que aún estaban diáfanas. Y así es como va quedando a día de hoy, martes 29 de agosto del 2023, con las barandillas colocadas, los pasamanos, los nuevos asientos, imagino que ya estarán anclados completamente. Y ahí podemos ver cómo siguen rematando esos acabados finales para que el sábado pueda la gente disfrutar del espectáculo desde esta bonita ubicación que es el tercer anfiteatro del lateral este, que ahí es donde yo veré la temporada entera. Cuarto anfiteatro también estará operativo para el primer partido de liga, ya por fin totalmente listo. Hemos visto cómo colocaban ese recubrimiento final, esos paneles metálicos. También vimos cómo trabajaban en la colocación de esas mamparas en los laterales del Paseo 360 y esa nueva estructura, que a ver si dentro de poquito salimos de dudas de la función que va a tener y cómo se va a llamar. Es posible que sea para dar servicio a la sala de máquinas o hasta incluso conecta directamente con alguna zona de extracción de humos, porque quiero recordar que en esta parte central no han colocado las rejillas, las lamas de rejillas, pero van en esa ubicación, así que puede ser algo relacionado en ese sentido. Y vamos discurriendo también por la parte sur del cuarto anfiteatro. Ahí podemos ver a última hora también esos trabajos que se siguen realizando en esta zona del lateral este. Bueno, pues terraza panorámica en un lateral de la UCO y la UCI, totalmente apagada, por cierto, ya después de haber colocado todo ese recubrimiento final, tanto en los laterales, en la parte superior, en la parte inferior y en la parte frontal. También hemos visto movimiento en esta línea de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro, donde siguen con la colocación de esos paneles de vidrio, que luego quitarán la pegatina negra que protege ese panel de vidrio, esos habitáculos que se siguen trabajando en ellos. Mirad cómo siguen. En algunos están colocando ya el mobiliario, pero por lo general, pues la verdad es que aún queda muchísimo trabajo en toda esta zona. Plataformas de tijera en el interior, muy importantes para la realización de esos trabajos en el interior. Y ahí podemos ver cómo han ido colocando esos paneles en los laterales de esas nuevas estructuras. ¿Unas ruedas? ¿Qué hacen unas ruedas ahí? No lo entiendo. Y bueno, lo dicho, iremos viendo cómo van quitando ese plástico protector negro que protegen esos paneles de vidrio en vertical que han ido tapando esos nuevos palcos. Primer anfiteatro del fondo sur, también al descubierto, sin ningún plástico protector, ya han ido quitando todos. De momento los palcos los tenemos sin mamparas, muchos de ellos. Esto de aquí sin mampara, en las puertas sí, pero en la zona del palco en sí no. Así que lo que digo, queda muchísimo trabajo. Vamos a bajar un poquito porque también hemos visto la gran novedad en el día de hoy, que colocaban estos carteles de la grada fans. Ya sabéis que la grada fans pues ha bajado de la zona de tribuna, antes estaban aquí y ahora han vuelto a bajar a la antigua ubicación, mucho más descubiertos y también pues espacio totalmente ampliado. Ayer estaban colocando esas vallas de separación, esas barandillas que estamos viendo ahora mismo en pantalla, anclajes y soportes también en la grada baja y grada alta del fondo sur para recibir esos nuevos asientos que han ido colocando en la grada baja y que luego por la tarde ya hemos visto en el directo que no han colocado más, aunque están las cajas ahí, pero no han colocado más asientos. Por lo tanto, en estos días de esta semana ya veremos cómo terminan con esos trabajos. Mira, ahí podemos observar cómo están empezando a colocar los armarios, tomas monofásicas, por lo que puedo ver ahí. Ahí podemos ver los enganches azules, así que eso tiene pinta de que es para empezar a conectar la U televisiva. Y lo que he dicho antes, están empezando ya a delimitar, ahora mismo no están aquí, pero los he visto antes, están empezando ya a delimitar lo que viene siendo la colocación de las porterías. La U televisiva. Mira, 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 mira. La U televisiva. Los paneles de la U televisiva. Justo lo decimos, justo lo decimos, y ya están preparando las pantallas
de la U televisiva. Así que mañana veremos un gran sector con estas pantallas ya totalmente colocadas y unidas para formar esas pantallas de publicidad que irán colocando, pues como dice la propia palabra, la U televisiva, fondo norte, lateral oeste y fondo sur. Ahí podemos ver, gracias a esas carretillas, ¿no?, que transportan y que tienen esas ruedas para facilitar el transporte de las mismas. Y vamos a ver dónde exactamente. Imagino que empezarán por este lado de aquí, o hasta incluso en ese nuevo armario que han colocado, una toma de electricidad. Ahí podemos ver con las salidas, esas salidas monofásicas para instalarlas, pues me imagino que a las pantallas de la U televisiva. Sí. Bueno, pues ya están por la banda del lateral oeste. Vamos a ver exactamente dónde la van a dejar. Bueno, dónde las van a dejar, que por cierto, 1, 2, 3, 4, 5 pantallas que llevan ahora mismo y que se han parado ahí en la banda del lateral oeste. A ver. La primera aquí. Ahí está. La primera aquí. La segunda aquí ya. Empiezan con la instalación de la U televisiva. Fíjate, ¿eh? Bueno, pues nada, hasta aquí las novedades del interior del día de hoy. Me voy a casita a descansar. Martes 29 de agosto, suscríbete, dale al like y descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar. Nos vemos pronto, cuchufletos. Chao, chao.